El impresionismo fue un movimiento pictórico europeo vanguardista. Cambió la manera de entender y abordar la realidad desde la pintura. Pero sus representantes tuvieron que pagar el alto precio de la incomprensión y la indiferencia de la sociedad, al punto que muchos de ellos mueren creyendo que no tenían el suficiente talento. El tiempo, que todo lo pone en su justo sitio, demostró que los impresionistas fueron la base para otros movimientos plásticos igual o más revolucionarios que ellos a lo largo del siglo XX. Los impresionistas le abrieron el camino a genios posteriores, como Matisse, como Munch, como Picasso, como Dalí. Los impresionistas fueron tan revolucionarios, pero tan revolucionarios, que entre sus filas surgieron artistas que fueron más allá en la exploración del color y de las formas, y por eso se les llamó post-impresionistas. Estamos hablando, entre otros, de Van Gogh, de Cézanne, de Paul Gauguin, y de todos ellos, Paul Gauguin tuvo una corta pero interesante relación con Panamá al trabajar en la construcción del canal. El séptimo arte, que nos colabora siempre a rescatar historias perdidas, trae ahora a las salas de cine de nuestro país y también de muchas partes del mundo la película Gauguin y el Canal. En esta ocasión, en el podcast El cine nos une de John de León y Daniel Domínguez, conversamos con Fran Espano, productor, guionista, director de Gauguin y el Canal, una película panameña que tuvo su recorrido por festivales en España, Italia, Brasil, Estados Unidos y seguramente habrán otros más. Bienvenido, Fran, al Cine Nos Une. Pues muchas gracias, Daniel. Un gran saludo a todos los oyentes del Cine Nos Une, a ti, a John, por esta entrevista y estoy totalmente abierto a las preguntas que tengas. Ganas el premio literario Ricardo Miró, que es la máxima presea que puede ganar un escritor panameño por una obra de teatro que se llama precisamente Gauguin y el Canal. Entonces, lo que quisiera preguntar para iniciar, ¿cómo surge tu interés como artista por Paul Gauguin, uno de los padres del arte moderno mundial? Pues voy a empezar desde, como intentaré hacer que sea un poco guionística esta situación. Voy a empezar desde atrás, muy atrás. El gran detonante de todo esto es Lili Hispano, mi madre, que me llevaba todos los sábados al templo, y el templo era la sala de cine Savoy, que estaba en Betania. Ahorita hay como unos talleres allí. Y yo veía cine continuado y nunca dejaré de agradecer, Daniel, al programador de esa sala, porque yo pude ver unas combinaciones muy efectivas, como por ejemplo el séptimo sello y Bambi, por ejemplo, en la misma tanda. Son eran unas combinaciones que obviamente han dado como resultado mi perspectiva y mi forma de acercarme al cine. Digo esto porque yo me voy a estudiar cine, me voy a vivir a Madrid, y mi madre creaba una cosa que era una especie de storyboard, muy cinematográfico, pero le salía de su cariño y de su necesidad de comunicación. Ella recortaba viñetas de los periódicos panameños, de revistas, y los iba metiendo en un sobre. Y cada 3, 4, 6 meses me enviaba ese sobre. Entonces yo abría, aquello era un storyboard porque yo tenía que como construir el discurso con el cual quería comunicarse. Dicho esto, en uno de esos sobres había un recorte de la prensa, del diario La Prensa aquí en Panamá, un décimo muy pequeño, que decía, se reseñaba la traducción de las cartas de Gauguin al español. Y decía Panamá, trabajar sobre el trópico, sobre el sol del trópico en Panamá es muy extenuante, tal, 1887. Digo, ¿what? ¿Qué? Me fui a comprar las cartas, las leí completamente en un día el libro, y yo supe que ahí había una historia que yo conecté con esa y sabía que ahí empezaría una vinculación, una necesidad como contador de historia, que es lo que soy. Y empecé a escribir, hice un tronco narrativo y yo no sabía exactamente hacia dónde iba aquello. Terminó siendo una obra de teatro y, como bien dices, tuve el privilegio de enviarla al Premio Nacional y tuve el privilegio de haber recibido el premio en 2005. Con lo cual, desde hace 20 años vengo transitando un poco con esta historia, vengo andando, caminando, creciendo, evolucionando con Gauguin, que creo ya que a estas alturas él me conoce lo suficiente y yo creo que también a él.
No, y a mí también me pasó exactamente lo mismo. Los programadores de las salas de barrio, en mi realidad, que eran las del Dorado, la del Edinson, la del Variedades, también tenían un gusto muy exquisito y muy posmoderno a la hora de combinar las películas que nos iban a ofrecer. Entonces quería preguntarte precisamente de que uno es el cúmulo al cabo de las experiencias que ha tenido. Y quería preguntarte de qué manera, directa o indirectamente, tus largometrajes previos, Hora Menos y Human Person, de alguna manera colaboran a ese gran reto que haces con Gauguin y el canal, porque es una película biográfica, algo que no se hace con mucha frecuencia en nuestro joven cine, una película de época que tampoco se hace mucho en nuestro cine, porque entre otras cosas es muy costoso, y cómo quizás estas dos películas te colaboraron a ver a ese artista que marcó buena parte del devenir de la pintura del siglo XX. Mira, interesante tu pregunta, te cuento. Yo recibí el premio en el 2005 y ya en el 2007 yo sabía que quería hacer la adaptación al cine, pero todavía no había hecho ni mi primera película. Estaba trabajando ya en Hora Menos, o sea, estaba todo el proceso de desarrollo, de levantamiento del proyecto. Y en un momento de prudencia creativa, yo dije, Gauguin y el canal será una película, pero yo necesito crecer como guionista, crecer como director, ¿no? Sabemos que este es un trabajo y si tienes conciencia de ello y lo asumes con responsabilidad, sabemos que este es un trabajo, hablo del cineasta, hablo de los narradores de largo recorrido. No, las prisas no son buenas en este negocio. Entre otras cosas porque no tenemos posibilidad para que las cosas se hagan rápido. Dicho esto, yo empecé a hacer la adaptación. La primera versión empecé a escribirla, recibí el apoyo de Ibermedia en el 2008, 2009 y empecé a hacer la versión en paralelo a todavía sabiendo que iba a filmar primero, hora menos. Con lo cual, yo sabía, y una vez que hice, hora menos, una vez que hice Human Person, y Human Person fue a consecuencia después de haber ganado un premio con hora menos en el Festival de Las Palmas, empecé a leer un artículo sobre el tráfico de órganos y ahí supe que tenía esa necesidad de contar esa otra historia. Y dije, perfecto, porque efectivamente preparar Gauguin me exigía, yo sabía que tenía que estar, haber crecido más como director, como guionista, y de hecho fueron 7 años de trabajo, fueron más de 13 versiones de guión. Y, eh, y bueno, efectivamente, el proceso, digamos que para responder directamente a tu pregunta, las primeras dos películas eran indispensables para poder estar preparado para abordar Gogan. De alguna manera, el tono y el ritmo de una película está basado en, en los géneros en que el director quiere contar su historia. Y en el caso de Gauguin y el canal, has utilizado el thriller y el drama psicológico como esas principales herramientas. ¿De qué manera el thriller y el drama te permiten entender la vida y la obra de este posimpresionista que lastimosamente en vida no fue apreciado como se merecía? Pues justamente, decías, y efectivamente, la película tiene una referencia histórica, no es un biopic al uso, la película es una historia de ficción, pero que se centra en tres elementos históricos muy importantes y que poca gente conoce. Poca gente conoce, no solo en Panamá, sino en el resto del mundo. Hay muchos distribuidores y coproductores franceses que me dijeron, pero ¿cómo es posible? Gauguin fue a Panamá. Le digo, sí, fue su primer viaje. Cuando decía abandonar su vida burguesa en 1887, no va a Tahití. Y su primer viaje, cuando todavía no había creado ninguna gran obra, había hecho unos pininos en el taller de Pizarro, eh, pero él viene aquí en su torpeza masculina, huyendo del progreso. Y claro, si en el 1887 huyes del progreso, el último lugar al que tienes que venir es Panamá, porque estaba aquí toda la tecnología en punta intentando abrir un hueco para unir dos océanos. Dicho esto, el mosquito lo pica y estuvo a punto de morir. Es decir, Gauguin pudo haber sido una crucecita más del cementerio francés, ¿vale? Y no haber ninguna obra en los museos. Dicho esto, se recuperó, volvió a Martinica, terminó de recuperarse, volvió a Francia,
tuvo el incidente del encuentro y la experiencia con Van Gogh y luego emprende el primer viaje a Tahití. Dicho esto, el otro hecho histórico es que nuestro Gauguin, y la gente se sorprende, empieza hablando español. Y tú dices, pero es una licencia poética del autor, en este caso de mí como guionista. No, es que cuando Gauguin, sus padres, con 18 meses, siendo un bebé en brazos, abandona París y va a Lima, porque su abuela, su tía, su bisabuela era Flora Tristán, primera feminista, y toda la infancia de Gauguin fue en Lima, Perú, era un peladito peruano, con lo cual su lengua emotiva, su lengua materna, en esa época, bueno, era el español. De hecho, eso marca parte de su condición, porque cuando él regresa a Francia, con 9 años le hacen un poco de bullying porque no habla bien el francés. Dicho esto, el otro elemento histórico es el juicio. Y es aquí donde se entró el drama psicológico. Y es que la película se inicia en 1903, fecha nada casual, pero 1903 la fecha de la muerte de Gauguin, y 1903 es la fecha en la que 2 meses antes de su muerte las autoridades francesas le colocan un juicio por calumnias a la República, y para mí ese juicio real detona un juicio psicológico. Se ve confinado en su cabaña, no estoy haciendo spoiler porque está en la sinopsis, eh, y el juicio psicológico tiene que ver con ese primer viaje a Panamá, porque su primer viaje al encuentro, al desarraigo familiar, al desarraigo, al encuentro con la muerte y al encuentro con el arte primitivo. Y en este caso, su vinculación es con un artista primitivo colonense. Eso sí no lo sabía. Pues no, no, y la película ahí abre un espacio donde, porque a mí lo que yo quería convocar, la película obviamente se sostiene y toda la película podría ser un tutorial de cómo Gauguin pinta una obra, porque de hecho la sinopsis, reitero, es Gauguin, confinado en su cabaña por las autoridades francesas, decide pintar una obra para poder tener algo de dinero y poder recuperar a su hijo y salvar a su hijo. Esa es la sinopsis que pueden leer en las carteleras de cine del país. Y, pero para mí el hecho histórico y el hecho, digamos, plástico, artístico, era indispensable en la medida en que podía permitirme contar la historia de este hombre. Y este hombre, que es un hombre contemporáneo, este Gauguin, eh, se plantea y nos hace una pregunta a nosotros y más aún a nosotros aquí en Panamá. Y la pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a hacer o qué estarías dispuesto a sacrificar o a quiénes por ir en búsqueda de tu camino? Y esta pregunta es una pregunta universal que trasciende el tiempo, es transversal y era lo que me interesaba, hacer que todo el hecho histórico fuese muy, muy, muy cercano a nuestra dinámica de entender y de poder ver esta historia. ¿En qué medida piensas tú que el trópico panameño, de alguna manera directa o indirectamente, influenció al Gauguin, que después sería pues quizás el maestro del primitivismo plástico de su época, sin olvidar que evidentemente también él es hijo de sus viajes, ¿no? Porque como bien tú señalas lo de Perú, pero también tuvo esta etapa de marinero y que fue a Martinica, que fue a Tahití. ¿Podríamos arriesgarnos de alguna manera, aunque sea tímida, de decir que Panamá mínimamente pudo influir en algo positivo en su creación posterior? Yo te diría que sin ánimo a arriesgarme, te diría que ese primer viaje es definitivo en su creación. Porque vuelvo y repito, Daniel, eh, eh, un primer encuentro con la muerte, cuidado. Eh, Fue un primer encuentro con el desarraigo familiar, es decir, ese primer intento de venir acá, intentar pintar y que fuese un hecho y que fuese un fracaso, sin duda alguna marca un detonante que impulsa y le da combustible a su búsqueda. Que lo más importante en este caso es que este hombre no pierde esa búsqueda que efectivamente tiene que ver con todos estos viajes, como marino mercante, que llegó a estar en recorrer casi
casi le dio toda la vuelta al mundo. Residió algún tiempo en Brasil, siendo un jovenzuelo. Pero reitero la pregunta, sí, yo creo que este primer viaje es, y no me arriesgo a concretar, que por un lado tiene que ver, determina toda su obra en la medida en que al no encontrarlo aquí, termina encontrándolo en la Polinesia francesa. Y, y aquí hablo del cast. El grueso, la historia, el 80% de la historia, el 70% de la historia ocurre en Tahití. Y Panamá ha sido un escenario fabuloso. Mi selva tahitiana estaba en Gamboa, mis playas de Papet estaban en Río Hato y mi elenco tahitiano lo saqué de un grupo de teatro de la etnia cuna y ves la fisionomía y dices, oh, aquí hay una serie de elementos que tienen que ver con algo que es de alguna otra forma vinculado a Gauguin. Y dicho esto, el hecho de que él encuentra en el arte primitivo, cosa que después repetirá y valorará Picasso como gran alumno, digamos, o como fanático y como admirador de la obra de Gauguin. Porque Gauguin, efectivamente, como bien decías al inicio, es el primer pintor que pinta un perro rojo siendo consciente de que es rojo, ¿no? Y ahí está la trascendencia, ¿no? Es decir, que el arte, que ahora que nos parecería una cosa obvia, el arte hasta finales del siglo XIX era representativo de la realidad. Y aquí él transgrede la realidad, cosa que va a ser toda la base del arte contemporáneo, ¿no? Y tanto Picasso en las máscaras africanas como Gauguin en la Polinesia y en el arte primitivo afro jamaiquino, que aquí la presencia, recuerda que Panamá, la construcción del canal, era la Torre de Babel, aquello. Entonces, toda toda esa fuerza volcánica, toda esa lava cultural, toda esa multiculturalidad al extremo que significó el canal, sin duda alguna, marcó su determinación. Bueno, muchas gracias, Frank, por este espacio que nos brindas para estar acá en El Cine Nos Une. Pues muchas gracias a ustedes, a John, a ti, y invitar a la gente a que se atreva a verse reflejado en las pantallas de cine. Las pantallas de cine son un espejo y nosotros los cineastas panameños lo que intentamos de alguna otra forma es presentar momentos en los cuales la gente pueda o no verse reflejado. Pues sí, tomamos entonces prestadas las palabras de Fran de que el cine como en su capacidad de espejo y nuestro podcast también es una posibilidad para acercarnos al cine panameño, al cine internacional. Por lo tanto, los invitamos a suscribirse al Cine Nos Une, que estamos presentes en Spotify, en YouTube, en Instagram, y escuchen a continuación nuestro siguiente episodio. Estoy trabajando en el Istmo para abrir el canal a 150 francos al mes. Y cuando haya podido ahorrar, me iré. Tengo que cavar desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde bajo un sol de los trópicos y con lluvia todos los días. Panamá, 3 de mayo de 1887.